Continuamos con la unidad número 5, lógica de clases. La lógica de clases analiza la proposición lógica considerando la pertenencia o no pertenencia de un elemento o un individuo a una determinada clase. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño diagrama donde vemos la clase de las marmotas, la clase de los patos y un híbrido que es el ornitorrinco en medio, donde podemos ver que está relacionando las dos clases en una sola especie. Entonces, más o menos esto es lo que veremos a continuación. La teoría de los conjuntos es lo mismo que la lógica de clases, así se le llama en las matemáticas. Los conjuntos sabemos que son colecciones abstractas de objetos consideradas como objetos de sí mismas. Es decir, yo tengo los objetos que son las figuras geométricas y los objetos que son los números naturales. Entonces, cada uno de ellos conforma una clase distinta y son una herramienta básica en la formulación de cualquier teoría matemática. Así que conjunto es una colección determinada de estos objetos. Los diagramas de Venn sirven para representar gráficamente estas clases. Por ejemplo, en este diagrama aparece la clase de los cuadrados, la clase de los elementos verdes y la función que serían los cuadrados verdes. Muestra la relación entre los diferentes conjuntos que puede haber dentro de una proposición. Los diagramas de Venn se los debemos pues al matemático y filósofo británico John Venn, quien en estas cuatro paredes del Caius College de la Universidad de Cambridge desarrolló pues todo un sistema de teoría de conjuntos y trató de ejemplificarlo mediante el diagrama de Venn, hoy famoso. Los elementos de un diagrama de Venn. Primero, dentro de un diagrama de Venn encontramos el universo. El universo es donde vamos a colocar cada una de las clases que se relacionan dentro de una proposición. Contiene todas las entidades posibles y todas las clases posibles. Por ejemplo, aquí hemos colocado dos círculos relacionados entre sí. Cada círculo representa una clase y en este caso tenemos una relación de un universo de dos clases. La clase, por tanto, es cada círculo que toma un nombre particular, el nombre de una especie, el nombre de una clase. Y dentro de esta clase hay entidades. Dentro del universo pueden haber distintas relaciones. Podemos relacionar dos clases por separado, tener dos clases separadas. Podemos también relacionarlas unas con otras y pueden estar también relacionadas en el interior una de otra. Las entidades son cada uno de los elementos o sujetos o se puede decir individuos que forman parte de la clase en particular. Por ejemplo, W y X forman parte de la clase A y X y Y forman parte de la clase B. Y de la clase AB, que sería la fusión de estas dos clases, solamente X forma parte de ellas. También hay elementos fuera de las clases que pueden también considerarse dentro del universo y que pueden llegar también a tener cierta relación o que se pueden colocar de manera aledaña como si fuesen un elemento particular, aunque no se ha declarado cuál sea la clase a la que pertenezca, como en el caso de Z. Las regiones, pues dependiendo de la cantidad de clases que relacionemos, así tendremos también la cantidad de regiones. Si son dos clases, tendremos 3 regiones. Si son 3 clases, tendremos 7 regiones, incluyendo la región 8, que es la región del universo. Así que aprendiendo a ubicar las entidades en cada una de ellas, nos ayudará a poder hacer también deducciones más adelante. En la universidad en el Caius College, ahí aparece el diagrama de Venn, ya le pusieron la leyenda, antes no lo tenía, eso nuevo, le pusieron la leyenda John Venn, ¿verdad? Miembro desde 1857 hasta 1925 y presidente del Caius College de 1905 al 1925. Y aparece el diagrama de Venn de 3 figuras, ¿verdad? Dentro de quizá probablemente alguna especie de catedral o aula, ¿verdad? De hecho he visto otros diagramas de otros personajes también en este mismo Caius College que presentan diagramas que ellos inventaron. Entonces tenemos que una relación de dos clases sería colocar dos círculos
uno cerca del otro, ¿verdad? Cruzándolos. De 3 clases implicaría colocar 3 círculos concéntricos como aparece en este diagrama del vitral. Si quisiéramos relacionar también las 3 clases, las podemos hacer mediante esta figura. Y nos va a ser muy útil utilizar esta figura de 3 clases en adelante. Podemos usar la que está arriba o la que está abajo para 3. Pero la de abajo nos va a servir para cuando pasemos de 3 clases a 4, 5, 6 clases. Por ejemplo, en el caso de la de 4 clases, ocupamos el esquema que hemos visto de 3 clases y le agregamos otro símbolo ahí en medio que sería la forma como de un cacahuate. Yo le llamo forma de cacahuate o forma de corbatín para poder relacionar otras áreas. Debe colocarse de esta manera para poder tener todas las áreas posibles, de tal manera que el cacahuate, digamos, de color azul se relacione solo con el círculo negro, solo con el círculo con el rectángulo verde, solo con el rectángulo anaranjado, que se pueda relacionar también con el círculo negro y el verde, con el anaranjado y el negro, y también que se pueda relacionar con los 3, que se pueda relacionar con el anaranjado, con el verde y con el negro, ¿verdad? Y a su vez también que tenga una zona fuera de estas relaciones, para que sean los elementos que solo forman parte del cacahuate y no de ningún otro. Tenemos también de 5 clases. Utilizamos siempre la de 3, de esta manera. Le agregamos el cacahuate y además una especie de cruz alrededor, tratando de abarcar el cacahuate mismo y saliendo un poquito también de la zona del color verde y del color negro, para tener también el sector individual solo para la cruz. De esta manera logramos relacionar prácticamente todas las áreas y más adelante podremos incluso ver algunos ejemplos. El de 6 clases es un poco más complicado. Es la misma figura con el cacahuate, la cruz y agregamos una especie de flor, diríamos, tratando de abarcar todas las zonas. Y así se va complicando cada vez más los diagramas de Venn. Pero creo que solo manejaremos por mucho el de 3 clases o 4 clases. Las pertenencias. La pertenencia en matemáticas se simboliza mediante esta figura, que es la letra E, redondeada. Y para decir que una clase contiene ciertos elementos, la E inversa. Entonces, si yo quiero decir que 1 y 4, en este diagrama, donde aparecen números, en este diagrama de Venn aparece el 1 y el 4 dentro de la zona de solo A, el 2 dentro de la zona de A y B, y el 3 y el 5 en la zona de solamente B. Por lo cual yo puedo decir que 1 y 4 pertenece solamente a A, 2 pertenece a B, 3 y 5 pertenece a B, con el símbolo de la E curva. Y también podemos utilizarlo para decir, por ejemplo, que A contiene el 1, el 4 y el 2. Podemos ver que el 2 forma parte también del círculo de A. Puedo decir que B contiene el 2, el 3 y el 5. Y puedo decir que A y B solamente contiene el 2. También podemos utilizar operadores básicos, que son básicamente lo mismo que los conectores lógicos que ya vimos anteriormente. De hecho, solo cambia un poquito la figura. Esta es la unión, que sería básicamente la disyunción inclusiva, que es la suma o la suma lógica de los elementos. Tenemos la intersección, donde los elementos aparecerían en el centro entre 2 o más clases y se simboliza con una especie de suma lógica. En este caso sería, un producto lógico, que sería básicamente la conjunción. En el caso del complemento, sería como decir todo aquello que no pertenece a una clase. En este caso, por ejemplo, la clase A. Cuando yo digo AC, estoy diciendo todo lo que no pertenece a A. La diferencia, que se presenta con una barra, significa que son todos los elementos. Cuando aparece A barra B o barra diferencia B, significa todos los elementos de A que no pertenecen a B. También está la diferencia simétrica, cuando aparece la letra A con este triángulo o esta letra delta y a la par B, significa que
o A o B, pero no ambos. Es decir, es una disyunción exclusiva, como vimos anteriormente. Todos los elementos de A y B, pero sin los elementos del intersecto de A y B. Producto cartesiano, pues es cada elemento de una clase relacionada con la otra clase de manera ordenada. Más adelante miraremos también a qué nos referimos con producto cartesiano. Un tip dentro de PowerPoint, bueno, en cualquiera de los elementos del Office, Word, PowerPoint, que son los más comunes para hacer diagramas de Venn, sobre todo PowerPoint es mucho más fácil que el Word. Pues ahí tenemos en la parte de insertar las ecuaciones y ahí están los símbolos de la letra C, el símbolo de la unión, de la intersección y la letra delta para la diferencia simétrica. Para la barra podemos utilizar siempre las combinaciones que antes enseñamos o la tecla Alt-GR y el número 1 del teclado de texto, ¿verdad? Es decir, arriba de las letras aparece también el 1 y la barra para poder utilizarlo. Eso si queremos redactar o hacer este tipo de diagramas dentro de la computadora. Ubicar entidades y operaciones. Es importante poder ubicar correctamente o encontrar, mejor dicho, correctamente las entidades que conforman parte de las regiones de cualquiera de las clases que se están relacionando. Para ubicar, veamos un ejemplo. Por ejemplo, la clase A llamada seres vivos, la clase B seres que vuelan. Por tanto, yo puedo relacionar estos seres o estas entidades de avestruz, pingüino, cóndor, águila, loro, mosca, mariposa dentro de un gráfico de Venn de dos clases, donde aparece un círculo al que llamaremos los bípedos y otro círculo al que llamaremos vuelan. Y en este caso podremos ubicar correctamente a aquellos seres que cumplan estas condiciones o que incluso queden en el intersecto. Por ejemplo, el avestruz, ¿verdad? El avestruz y el pingüino son aves que son bípedos pero no vuelan, por lo cual deberían ir en el círculo A. En el círculo B solamente van los animales que vuelan pero que pueden tener más de dos patas, como la mosca o la mariposa. Y en el centro pues solamente van los seres que tienen dos patas y que pueden volar, como el águila, el cóndor o el loro, por lo cual quedarían ubicados de esta manera: avestruz y pingüino en bípedos, cóndor, águila y loro en la zona donde vuelan y tienen dos patas, y la mariposa y la mosca en la zona de vuelan. Así hemos elaborado este pequeño diagrama de Venn para ejemplificar las clases de bípedos y la clase de vuelan.
Otro de los operadores básicos es el producto cartesiano, que no tendría un símbolo específicamente. Cada elemento de una clase es relacionada con la otra de manera ordenada. En este caso relacionamos la letra E con la O y con la U, la I con la O y con la U, la A con la E, con la O, con la I y con la U, y obtenemos pares ordenados de esta manera. A por B, que en este caso sería A por E por I por O por U, la E por la O y por la U, la I por la O y por la U, la O por la E y por la I, la U multiplicando con la E y con la I. Y obtenemos entonces pares ordenados de la siguiente forma: AE, AI, AO, AU, EO, EU, EI, IO, perdón, IU, OE, OI, UE y UI, que son los pares ordenados productos, obviamente, de esta relación entre las dos clases y sus distintos elementos. Y de esa manera obtenemos pues una explicación, ¿verdad?, de todos los elementos interrelacionados dentro de este diagrama de Venn. Coloreado y sombreado. Para colorear o sombrear, en este caso, la zona registrada, según lo que nos pueda pedir un problema de diagrama de Venn, en este caso hay que tener ciertos principios entendidos para poder hacer un correcto sombreado. Vamos a ver esas reglas de coloreado y sombreado. El coloreado según los 4 tipos de juicio. Ya dijimos que hay 4 tipos de juicio al inicio. Dijimos que hay juicios universales, juicios particulares, juicios afirmativos y juicios negativos. Entonces en este caso está el de tipo A, todo A es B, que es de universal afirmativo, y también está el de tipo E, ningún A es B, es decir, universal negativo. Está el particular afirmativo, algún A es B, y el particular negativo, algún A no es B, que sería la letra O. Así que recorremos lo de A, E y O, que son los 4 tipos de juicios que Ramón Llull nos ha registrado en aquella tablita que vimos hace poco. Pues bien, en este caso, pues el diagrama de Venn quedaría de esta manera. Todo A es B, por lo cual queda sombreado en oscuro, en este caso, toda la zona de A, toda la zona que solo pertenece a A, porque ahí no hay ninguna entidad. De esta manera quedaría coloreado, en este caso, todo lo que sería el universo de B, y todo lo que está alrededor de B. En el caso de algún A es B, se coloca una letra X, ¿verdad?, para decir que solo hay alguna entidad de A que sea también a la vez de B. Si digo ningún A es B, estoy negando el intersecto, por lo cual queda sombreado. Ahí no hay ninguna entidad dentro de A y B. Y cuando digo algún A no es B, entonces quiere decir que dejo vacío de X en la zona del intersecto y coloco la X solamente en A, anunciando que solamente hay entidades en A y no hay entidades compartidas con B. Veamos los diferentes casos que podemos encontrar del coloreado, en este caso del coloreado, entre dos conjuntos. En este caso el sombreado va a ser de color gris y el coloreado va a ser de color verde, para no confundirnos. Caso número 1. El caso donde tratamos de simbolizar dentro de un diagrama el universo. Cuando digo que el universo está repleto de entidades, queda el universo completamente pintado de verde, ¿verdad? Todo lo que contiene U. Ese es el universo. Caso número 2. Cuando quiero señalar todo lo que sea A. Todo A es el círculo completo pintado de verde. Cuando quiero simbolizar todo B, el círculo de verde, en color de la letra B. Cuando quiero simbolizar el complemento de A, quiere decir, como vimos anteriormente, que A está vacío y solamente señalamos todas las entidades que están fuera de la clase A. De igual forma, con la clase B complemento, pues queda B completamente vacío y todos los demás seres señalados en color verde. Cuando digo la unión entre A o B, estoy diciendo prácticamente todos los seres, todo lo que sea de A y todo lo que sea de B, incluyendo el intersecto. Estos son los primeros 6 casos. Veamos otro más. El caso de la intersección de A y B.
En este caso se nos pide señalar solamente el intersecto, aquello que sea A y que sea B. Cuando dice que señalemos la suma de A o B, pero complemento de B. En este caso tenemos que todo A queda señalado y la letra B, todo lo que sea solamente de B, no quedaría señalado. Todos los demás entidades fuera de A y fuera de B estarían sí señalados. Es la suma de A y todo lo que no esté en B. El caso de A complemento y la suma con B, ¿verdad? La unión con B, en este caso sería lo opuesto al caso 8. La suma de B y todo lo que no esté en A. A queda vacío y B y todo el universo pintado. Analicemos el caso número 10, que esto es un poquito más complejo. Nos pide primero simbolizar lo que sería el diagrama de Venn del intersecto de A y B. En este caso ya sabemos que es este caso, ¿verdad? Donde podemos ver que está señalado el intersecto en el mero centro. Y después nos pide que lo fusionemos, es decir, que lo sumemos al esquema del complemento de A y el complemento de B. Ahí me quedó la letra C pequeña, perdón, grande, tenía que haber quedado como exponente. Me disculpo por ese error. En este caso, entonces, tenemos este ejemplo, ¿verdad? Sería todo aquello que no sea A y todo aquello que no sea B, es decir, prácticamente el universo, ¿verdad? Todo lo que no sea A ni B. Y después nos pide unir tanto el primer diagrama con el segundo diagrama. Si estas fueran unas cartulinas, si fueran cartulinas donde tengo recortada A y B, es decir, solo tengo como una especie de 8 recortado en un cartón y lo pongo encima del otro cartón donde está señalado solo del centro con color verde, me quedaría esta figura en el centro, es decir, me llevo ese pedazo y lo fusiono ahí. Entonces me quedaría este diagrama de Venn ya terminado, que sería la suma del intersecto más todo lo que no sea A y todo lo que no sea B. Y ahí está el caso número 10. Caso número 11. Esta vez nos pide representar el complemento de A, que ya sabemos que es A vacío y todo lo demás marcado, y el complemento de B, que sabemos que es todo B vacío y todo lo demás marcado en color verde, y de igual manera ponemos una cartulina junto con la otra en un centro de universo, ¿verdad? Es decir, toda esa letra A, el pedacito de la A vacío pasa para ahí, ¿verdad? Y el pedacito de la B pasa para ahí, dejando solamente el intersecto vacío, porque la letra B del caso 4 me tapa el vacío de la B y el caso lleno de la letra A del caso 5 me tapa el lado vacío del lado A del caso 4. Entonces me quedaría solamente el intersecto completamente vacío porque no hay nada que lo tape. Y de esta manera obtenemos el caso número 11, la suma del complemento de A más el complemento de B. Caso número 12. Me piden que coloque el complemento de A y el complemento de B, que sería igual a decir tener la unión de A y B y su complemento, es decir, el complemento de A y B. A o B. En este caso entonces tenemos que el complemento de A sería esto, ¿verdad? A vacío, todo lo demás pintado, porque hay entidades. El caso 5, ¿verdad? El complemento de B. Luego sabemos que fusionándolos, ¿verdad? Es como llevar un círculo y el otro círculo al centro, entonces me quedaría esta figura, que sería lo mismo que decir todo lo que sea el complemento de A intersecto con B, es decir, A y B completamente vacíos y todo el universo marcado. Lo mismo que si dijésemos el complemento de A más B. El caso número 13 nos pide el complemento de B y A. En este caso quedaría esta forma, todo lo que sea la intersección de A y el complemento de B. El universo no contaría porque en este caso es un producto, entonces solamente importa la interrelación. Cuando es un producto solo importa la interrelación entre A y B, entre las dos clases. El universo no contaría, por lo cual no se colorea. Y en el caso opuesto, pues sería similar, ¿verdad? Todo lo que sea la intersección de B y el complemento de A,
el universo tampoco contaría acá, así que solo quedaría pintado B. Hacer un producto, vuelvo a repetir, no cuenta el universo. Tengamos eso bien claro cuando es un producto. Caso 15. En este caso tenemos la unión sigue estando el mismo error de la letra C, ¿verdad? Hay que recordar que la letra C es en forma de exponente, pero igual, vale bien. En este caso nos pide presentar la unión del complemento de B y A, que ya sabemos que tiene esta forma, más la unión del complemento de A y B, que tiene esta forma. Si estas dos cartulinas las uniésemos, imaginen que es una cartulina, si la uniésemos en el centro, quedaría esta figura. Nos llevamos el pedacito de verde del caso 12 y el pedacito de verde del caso 13 y obtenemos este caso número 15, que sería todo lo que sea A y B sin el complemento de ambos. Caso 16. Este caso es bien sencillo. Cuando aparece el símbolo de la letra griega teta, que es un símbolo muy utilizado en matemáticas, en este caso significa, para la lógica de Venn, significa clase vacía. Implica que dentro de la letra A no hay nada. Hay clase vacía sin entidades. Y aquí tenemos pues la tablita con todos los casos que hemos visto para que la podamos tener descargable en Moodle. Así que lo pueden bajar desde ahí. Bien, apliquemos el diagrama de Venn un poquito con la matemática bien básica, sumas y restas. En este caso, pues nos pide identificar cuál es el intersecto de A y B, que aparece una X, obviamente no sé cuánto vale, que una vez encontrando este intersecto ya podríamos saber el valor de A, de B, la suma total de A y más B, el complemento de todo lo que está fuera de B y el complemento de todo lo que está fuera de A. En este caso, entonces, vamos a ocupar obviamente la tablita de verde, las tablitas que contienen todos los diagramas para recordarnos, porque obviamente esto cuesta memorizarlo y no es el objetivo de la clase memorizar ninguna de estas reglas. Si se pudiera sería excelente, pero en todo caso sería para el manejo, sería para agilizar un poquito la deducción lógica, que es lo que al final pretende la clase, que se convierta en una especie de ejercicio para la lógica, para la mente. En este caso, entonces, veámoslo como un reto cada uno de estos temas, para que no perdamos el entusiasmo y veamos que cada tema sería un reto a nuestra inteligencia. Bien, veamos. En este caso, entonces, nos dice el intersecto de A y B. Yo sé que el universo dice que vale 28, es decir, que hay 28 entidades por todas. Por lo cual, si yo sumo el 12 más el 5 más el 7, obtengo 24. Desde ahí ya deduzco que X entonces costaría, ¿verdad? 28 menos 24, 4. Por lo cual ya tengo el intersecto, sería 4. Y una vez teniendo ese valor, ya podemos sumar perfectamente todo lo que está en A, que sería ese 4 más 12, 16. Todo lo que está en B, ese 5 más ese 4, 9. Todo lo que está en el universo, bueno, dentro de las clases A o B, es decir, el 12 más el 4 más el 5 sería igual a 16, 21. Entonces, luego sumamos el complemento de B. Todo lo que está fuera de B sería el 12 más el 7, entonces 19. Y después todo lo que está fuera de A. Todo lo que está fuera de A, que sería 5 más 7, 12. Y ya hemos encontrado todos los valores según cada una de las regiones de este pequeño diagrama de Venn. En el siguiente ejercicio es un poquito más también de deducción. Es un problema práctico donde dice: una persona come huevos con tocino en el desayuno cada mañana durante el mes de abril. Si comió tocino 25 mañanas y huevos 18 mañanas, ¿cuántas mañanas come huevo y tocino? Es decir, tenemos que encontrar el intersecto entre la clase de huevos y la clase de tocino. ¿Cuántas mañanas comió solamente tocino sin huevo? ¿Cuántas mañanas comió huevo sin tocino? Entonces, hacemos un pequeño diagrama de Venn del tocino más el huevo. Y en este caso se nos pide averiguar de cuánto sería el universo. Deducimos que es 30 porque el mes de abril tiene 30 días. Entonces sabemos que el universo va a consistir en 30. Pero si yo sumo 25 más 18, me daría 43.
En ese caso, entonces, se me pasa de 30. Implica que hay algunas mañanas en las que come huevos con tocino, para que realmente de ahí obtengamos un poquito la resta a esos 43. Entonces vamos a simbolizar la letra T como tocino, huevos como tocino, pero tocino como T, huevos como H, vamos a poner A como la zona de solo tocino, B como la zona de solo huevo y X como la zona de huevo más tocino. En este caso hacemos una pequeña representación del universo. Decimos que el universo, que es igual a 30, tendría entonces que ser la suma de A más X más B. Como no nos habla de ninguna entidad fuera de los círculos, deducimos que solamente esos son los valores. En este caso nos dice que T o tocino es igual a la cantidad que haya en tocino más el intersecto. Eso en total A más X da 25 mañanas de tocino. Todo el círculo de tocino son 25. Luego tenemos que huevos sería B más X igual a 18. Como dijimos, si sumamos esos dos valores, nos daría un valor de 43. Si sumo A más X más B, me da 43. Por lo cual es una suma equivocada, ¿verdad? Porque solamente son 30 días. En este caso, si solo son 30 días, yo perfectamente puedo decir que a este 43 le voy a restar las 30 mañanas para saber cuántas de las 30 realmente comió combinado. Entonces, en este caso, obtengo que X vale 13, ¿verdad? De esta manera he podido encontrar el intersecto restando a la cantidad excesiva, pues la cantidad de días exactos para obtener los días combinados. Son 13 mañanas donde come huevos con tocino. Y una vez sabiendo esto, ya puedo deducir entonces que A, en este caso, era 25 menos los 13 de X, quiere decir que A vale 12. Puedo deducir también que B es igual a las 18 mañanas menos X, que sería 13, por lo cual la letra B vale 5. Y así he podido encontrar los valores que se me solicitan acá. ¿Cuántas mañanas comió solamente huevo? Comió 12 mañanas solamente huevo, 5 mañanas solamente huevo sin tocino y 13 mañanas en combinación huevo con tocino. Y colocamos entonces los valores para tener ya más claridad respecto a este pequeño diagrama de Venn. Bien, miremos el último ejercicio de diagramas de Venn. Tenemos este ejemplo donde dice, hemos preguntado a los 7 amigos de Luis cuántos tienen perro en casa. 5 levantaron la mano. ¿Cuántos tienen solo gatos? 2 han levantado la mano. ¿Cuántos tienen gatos y perros en casa? 2 han levantado la mano. Según esto, pregunta este ejercicio, ¿cuántos tendrían solo perros en casa? En este caso hacemos dos diagramas, ¿verdad? Un diagrama de dos clases, la clase perros, la clase gatos. Sabemos que el universo es 7 porque fueron 7 personas las encuestadas, por lo cual ya podemos deducir, ¿verdad? Para perros igual a P, A es solo perros, B es solo gatos, X es perro más gato, y podemos deducir que el universo entonces es la suma de A más X más B igual a 7. Ya nos regalaron algunos datos, nos dijeron que 2 personas levantaron la mano cuando preguntaron cuántos tienen gatos y perros. 2 también levantaron la mano cuando preguntaron cuántos tienen solamente gatos, así que B es igual a 2. De ahí ya podemos deducir entonces que el universo es igual a A más 2 más 2. Y como el total es 7, por una deducción simple, sabemos que el valor de A es igual a 3. Una vez sabiendo esto, ya podemos perfectamente ubicar estos valores dentro del diagrama de Venn y ya podemos hacer una pequeña operación donde deducimos que cuántos solamente tienen, ¿cuántos es la totalidad de perros? 5. ¿Cuánto es la totalidad de gatos? 4. ¿Y cuántos tendrían solamente perros en casa? Sumamos entonces, sabemos que es el valor de 3 que hemos encontrado. ¿Cuántos tendrían solamente perros? 3. Esta tabla trata de sintetizar algunas reglas reglas de diagramas de clase de Venn, es decir, de diagramas de Venn.
y nos presenta pues el nombre de la ley y los conjuntos que conforman parte de esta ley. Por ejemplo, la de idempotencia es idéntica a la regla de tautología que ya vimos. La regla de tautología donde P y P da P, donde P o P da P. Así que nada más es afirmar que los símbolos son los mismos, ¿verdad? El de conjuntor, disyuntor, negador, que en este caso utilizan una letra, una coma, una apóstrofe, para poder colocar el negador, que sería básicamente como el equivalente a la letra C, de complemento, o el negador antes de la letra A, igual como lo utilizamos en los diagramas de certeza, y conectores lógicos. Y la letra delta ya sabemos que es el disyuntor exclusivo. Entonces lo único que cabe aclarar es la similitud de estas reglas con las que ya hemos mencionado anteriormente, llamadas reglas de inferencia. Básicamente son las mismas. Por si lo llegan a encontrar, sepan entonces la similitud de estas.